Pierre Schaeffer. Tratado de los objetos musicales Alianza Música. La colección Alianza Música ha sido patrocinada por el Fondo Musical Adolfo Salazar, creado en México por don Carlos Prieto en memoria y homenaje al historiador y crítico musical que vivió, trabajó y falleció en la capital mexicana. Versión española de Araceli Cabezón de Diego. Primera edición en Alianza Música. 1988. Segunda reimpresión en Alianza Música. 2003. El tratado aborda, según el ejemplo de los grandes naturalistas, la clasificación de los objetos sonoros en su morfología y su tipología. Después, la de los objetos musicales y sus criterios, para establecer su solfeo, el de los sonidos complejos, donde las tónicas solo son un caso particular. También hay sonidos homogéneos o fluctuantes, deslizantes o masivos, cuyo mantenimiento solo permite definir el timbre tanto dinámico como armónico. Estos son los materiales de una posible investigación sobre el sentido de la música, ese lenguaje de las cosas. Nos conducirá también a una aproximación antropológica, como sugiere Claude Lévi-Strauss. Solo quedaba mostrar con claridad la ambigüedad de un tratado de los objetos, al que seguiría un tratado de las organizaciones musicales, de parecida importancia. A ello está dedicado el capítulo nuevo, que es a la vez una guía de lectura o relectura y una problemática de la música actual. Se podrá utilizar la nueva escucha aprendida a propósito de los objetos, con vistas a la identificación de las estructuras. Existen en la música, como en el lenguaje, dos niveles de articulación. A falta de ellos, podemos decir que la mayoría de la música contemporánea está lisiada. Se nos presenta como voluntad o representación. ¿En cuál de las tipologías existentes podría basarse una pedagogía que condujera al sentido? Ocurre que por un feliz concurso de circunstancias otros tres documentos podrán aclarar esta amplia reflexión. Tras las músicas electroacústicas, edición INA GRM, Edisud, 1976, aparecería un léxico del Tratado de los Objetos Musicales de Michel Chion y Jacques Vidal, edición INA GRM. Además de las obras aparecidas, estudios de ruido, sinfonía para un hombre solo, estudios de objetos, fonograma anuncia para dentro de poco la prensa de una obra reciente, el triángulo fértil, último desafío que el padre de la música concreta lanza a la electrónica. Prefacio. La reedición del Tratado de los Objetos Musicales, N. Dussewil, sigue de cerca la aparición en las Editions Richard Masse de un número triple de la Revue Musicale consagrado a Pierre Schaeffer. Nuevos lectores podrán así descubrir el tratado completado por un postfacio que aborda, 10 años después, la investigación musical tal como la concibe actualmente el autor. A los que ya han leído el tratado, este texto, que también está incluido en el número especial de la Revue Musicale, les propone un reexamen desde una perspectiva más abierta. De hecho, las dos publicaciones son complementarias. La elección de textos de Pierre Schaeffer, reunidos y comentados por Sofía Brunet para la Revue Musicale, ilustra las principales etapas de una investigación desde la música concreta hasta la música misma, pero también se esfuerza en trazar un itinerario para el investigador. Una interrogación sobre el arte tradicional, considerado como un modo de conocimiento complementario al de la ciencia, y sobre el arte contemporáneo, revelador de una civilización que ha perdido la conciencia de sus orígenes, como dice Albert Richard. Para concluir, la cronología que aborda obras y circunstancias dibuja de nuevo este recorrido, y hace de este número especial un instrumento indispensable para los especialistas de la música contemporánea. Por su parte, el Tratado de los Objetos Musicales, publicado en 1966, presentaba el balance lógico de una investigación cuyos métodos y postulados fueron presentidos desde 1948, época de los primeros hallazgos, y elaborados en 1958, época en la que el grupo de investigación de música concreta se convertía en grupo de investigación musical, simplemente. Según confesión del propio autor, este solfeo, por más general que sea, precede a toda investigación musical, pero no dice la última palabra. El número especial de la Revue Musicale, triple número 303 a 305, octubre 1977. Selección de textos de Pierre Schaeffer, recopilados por Sofía Brunet. Hijo de músico y politécnico por error, Pierre Schaeffer descubre en la radio el poder del micro y el tiempo recuperado. En esta cámara de maravillas, se asombra de lo que no sorprende a nadie: el poder evocador de los ruidos. ¿Y si el sonido musical tradicional no fuera más que un ruido más refinado que los otros? ¿Y si la música fuera un híbrido de naturaleza y cultura?
Otro encuentro, providencial o diabólico, con Pierre Henry, dio nacimiento a la Sinfonía para un hombre solo, y a Orfeo, primera ópera concreta, creada y silbada en Donaueschingen en 1953. Los recuerdos de esta época están consignados en un libro aparecido en Seúl, En busca de una música concreta, ya agotado. Encontraremos en él pasajes importantes. El diario de a bordo de los primeros hallazgos, y algunos inéditos. En uno de ellos hace dialogar a Mozart con los ingenieros de la época en que Pierre Henry hacía la música para los ballets de Behart. Llegan las cosas serias. Desde el método experimental en materia de arte hasta la severa misión de la música, sobre conflictos y tendencias generacionales, respondiendo a Albert Richard. Finalmente, el director de la Revue Musicale, tras ciertas reticencias, estima necesario publicar esos escritos sobre música, porque revelan la confusión que reina, en general, en el mundo actual. Porque la investigación musical, sin ser una filosofía, nos sensibiliza con ciertos postulados contemporáneos implícitos o inconfesados. Así la revista nos lleva al tratado y a su nuevo capítulo, titulado Penúltimo, pues en investigación hay pocas esperanzas de escribir nunca un capítulo final. El Tratado de los Objetos Musicales, aparecido en Seúl hace 10 años, intentaba dar cuenta de las leyes generales de la percepción sonora y de los caracteres y valores del objeto musical, unidad elemental de toda articulación expresiva. Una primera observación sobre el hacer y el oír nos revela el circuito de comunicación que une el oído a la digitación del virtuoso, y el compositor a los amantes de su música, en un grupo social. Esta perspectiva nos lleva al pasaje de la acusmática pitagórica y otros condicionamientos más primitivos. Luego el tratado examina cuáles son las correlaciones entre la serial física de los electrónicos y el objeto realmente oído, primero como una señal natural y luego, eventualmente, como un signo de determinado vocabulario musical. Este primer Pontaux conduce a un segundo. La implicación de objetos y estructuras, especie de discurso del método, que confronta musicalidad y sonoridad, música y lenguaje, forma de oír del músico y escucha musical, o sea, el dualismo del ámbito musical, irreductible a cualquier otro. De ahí el programa para una investigación musical. Le Pontaux-Ness, el puente de los burros, expresión francesa que hace alusión a lo que ninguna persona puede ignorar, y que sin embargo no pueden aprender los faltos de inteligencia. Compárese N. Fernández Cuesta, Diccionario de las Lenguas Española y Francesa, Montaner y Simón, Barcelona, 1885. N. Del T. Preliminares. Situación histórica de la música 19 Libro primero. Hacer y oír primero el prolegómeno instrumental 33 y captar los sonidos. La acusmática 47 y las 4 escuchas 61 y la intención de oír 75 Libro segundo. Correlaciones entre la señal física y el objeto musical. Equívocos de la acústica musical. Timbres y alturas 93 b. Umbrales y transitorios 111 b. Anamorfosis temporales 123 b. Tiempos y duraciones 147 Libro tercero. Objetos y estructuras X. La escucha reducida 159 Estructura de percepción. Música y lenguaje 171 Xi. La escucha reducida y el dualismo musical. 183 Xi. El paso del sistema tradicional al sistema experimental 199. 12 Índice Libro cuarto. Morfología y tipología de los objetos sonoros y solfeo de los objetos musicales. 215 Xi. Morfología de los objetos sonoros. 217 Xi. Tipología de los objetos sonoros, y criterios de clasificación 227 de la experiencia musical a un solfeo más general 243 Solfeo de los sonidos homogéneos. Criterios de masa 259 Solfeo de las masas fijas. Criterio dinámico y de mantenimiento 269 Solfeo de las variaciones. 285 Libro V. La música como disciplina X. Pasando a la práctica 297 XX. El sentido de la música 317 XI. En busca de la propia música 33, 13, 37. A la memoria de mi padre violinista cuyo precepto transmito aquí. Trabaja tu instrumento. Nuestro reino no es de este mundo, dicen los músicos, pues en qué lugar de la naturaleza encontramos, como el pintor y el escultor, el prototipo de nuestro arte. El sonido habita en cualquier parte, pero los sonidos, quiero decir las melodías que hablan el lenguaje superior del reino de los espíritus, no reposan más que en el seno del hombre.
Sin embargo, no es cierto que el espíritu de la música, parecido al del sonido, abraza a toda la naturaleza. El cuerpo sonoro, tocado mecánicamente, despierta a la vida, manifiesta su existencia, o mejor su organización, y acude a nuestro conocimiento. ¿Y si el espíritu de la música suscitado así por el iniciado, se expresara de forma armoniosa y melódica en acordes misteriosos inteligibles solo para él? Así pues, estas repentinas inspiraciones del músico, y el nacimiento de las melodías en él no serían otra cosa que la percepción y la concepción inconsciente, o mejor, inexpresable por el lenguaje, de la música secreta de la naturaleza, considerada como el principio de la vida o de toda actividad vital. En este caso no estaría el músico en la misma relación con la naturaleza que el hipnotizador con el sonámbulo. El oído es la vista de dentro. El texto de Hoffman, con 150 arios de Chrysleriana a las espaldas, plantea alegremente el problema de hoy y de siempre. Pero el romanticismo tiene ciertos aires de gran señor que hemos debido perder. Ellos eran ingenuos y generosos. Nosotros somos competentes y reservados. ¿Quién de entre nosotros, aunque fuera en otros términos, se atrevería a cuestionar así la música? Sin embargo, esta temeridad nos sigue inspirando. Aunque ya no invoquemos a la naturaleza por su nombre teatral, puesto que se trata de ciencia, y aunque los mecanismos del espíritu, evocado ya sin mayúsculas, sean espiados por el fenómeno del conocimiento, apenas podemos decir que hayamos avanzado nada. Los conocimientos aumentan, las experiencias se multiplican, el dominio de la investigación se extiende y se fracciona. La técnica y la tecnología, la construcción de instrumentos y la acústica, el solfeo y la composición, la psicología y la musicología, la historia de las civilizaciones musicales y la que nosotros vivimos, no son sino jalones entre distintos sectores cuya relación es solo aparente. Quizá las rupturas de un terreno tan vasto ya, sean más profundas en cuanto que son poco aparentes y están muy bien camufladas. La aventura de una síntesis siempre tienta, pero atrae a dos clases de espíritus. Aquellos que piensan que la acumulación de conocimientos proporciona la solución, y que terminaremos por trasladar la música a una simple ecuación, y los que saben que un pensamiento bien conducido nos lleva a cuestiones simples, sobre las cuales reposan tanto las ecuaciones de la ciencia como las intuiciones del arte. Apenas existe un filósofo auténtico sabio, cualquiera que sea su disciplina, que no haya formulado alguna vez una reflexión parecida a la de Claude Lévi-Strauss. Quizás un día descubramos que existe la misma lógica en la obra del pensamiento mítico que en la del pensamiento científico, y que el hombre ha pensado siempre del mismo modo. El progreso, si se puede emplear ya este término, no habría tenido a la conciencia como escenario, sino al mundo, con una humanidad dotada de facultades constantes, que en curso de su larga historia se habría enfrentado continuamente con nuevos objetos. Desde esta perspectiva la música puede ofrecernos una ocasión de investigación y verificación singularmente original. A través de tantos objetos sonoros nuevos, podría ser posible encontrar las estructuras permanentes del pensamiento y de la sensibilidad humana. Este es el diálogo soñado por Othman entre el espíritu y la naturaleza. El plan de esta obra está inspirado en este dualismo. Se propone recorrer el dominio cada vez más extenso de los objetos sonoros, y ver también en qué medida las estructuras musicales no hacen más que verificar, para un caso particular, las leyes más generales. De este modo encontraríamos entre las diversas disciplinas la relación transversal cuyo mecanismo original tratamos de descubrir. Sin embargo, ni siquiera a la vista de estos dos objetivos gemelos, nuestro pensamiento no se desdobla tan fácilmente y por ello nuestra exposición estará sometida a un recorrido en zigzag. Y así en 5 saltos denominados libros, nos proponemos pasar, de una información corriente sobre el hacer y el escuchar, libro I, a 2 meditaciones más inspiradas. Una, I, sobre la física, y la otra, I, sobre la filosofía, todo ello antes de llegar a un solfeo, If, y a la música misma, V. Si bien es cierto que un solfeo resulta esencial para plantear convenientemente el problema de la música, hay que admitir que en este caso está desprovisto de la pretensión de abordar, ni siquiera mínimamente, el propio 1-0. Lévi-Strauss, Antropologie Structurale, Plon, Antropología Estructural. Arte de componer. Si el lector músico se precipita sobre la morfología del hecho sonoro y el solfeo, libro cuarto, puede sin duda recorrer más rápidamente los libros segundo y tercero, aunque solo sea para asegurarse las bases que tendrán su aplicación en los libros finales. Quizás incluso juzgue que merecen una vuelta atrás. En cuanto al último libro, diremos que no es de la misma pasta que los demás.
El autor confiesa haberse permitido aquí un testimonio más personal. Pero no por ello dejará de pedir al lector que le acompañe hasta el fin de sus conclusiones. Y en compensación le pide que no se preocupe y considere sin pasión los libros precedentes. Resumen cerca de una veintena de años de trabajo avalados por la experiencia. Cuando se persigue durante años una investigación fundamental que desde muchos puntos de vista se presenta como una disciplina original, nunca se encuentra el momento de presentar el balance en público. Aun con un punto de partida fecundo y un método coherente, lo que se descubre sobre todo, etapa tras etapa, es lo mucho que ignoramos y lo desmedida que es esta empresa de descubrimiento. Pero, en ese caso, nunca tendríamos una razón para publicar, y caeríamos en una postura absolutamente contraria a nuestro método, que postula una investigación colectiva. Esta es la razón que nos mueve. Este libro, fruto de un trabajo en equipo, constituye una fuente de información indispensable, tanto para los que quieran utilizar nuestro trabajo como para los que quieran refutarlo. El esfuerzo de síntesis que representa es sobre todo responsabilidad del autor, pero reposa también en la colaboración de todo un grupo. Desde el principio de esta investigación original, en 1950, la imaginación técnica corrió a cargo de Jacques Poggi y Francis Coupigny, mientras que la experiencia musical constituyó una reacción en cadena que tuvo sus eslabones principales en Pierre Henry, Luc Ferrari y Francois Baile. Más recientemente Guy Reibel y Enrico Chiaruzzi aportaron una contribución documental y experimental en el terreno de la acústica. Finalmente, la preocupación por la redacción ha sido compartida con Pierre Janin y Sophie Brunet, reconocimiento que se queda corto, sobre todo para esta última. A todos ellos dirijo ahora mi más vivo agradecimiento. El mismo equipo se vinculó también a un trabajo complementario. Se trata de la necesaria contrapartida sonora de lo expuesto, del indispensable ofrecimiento de escucha, única fórmula que proporciona al lector el medio el paso de las nociones a las percepciones. Compárese. Discos GRM. Solfeo del objeto sonoro. Finalmente, sería demasiado ingrato olvidar el constante apoyo de la ex-Orff, que, desde los primeros estímulos de Vladimir Porcher, en 1948, hasta los de Jacques Bernard Dupont, soportó con mansedumbre esta insólita investigación. París, 14 de agosto de 1966. Preliminares. Situación histórica de la música. Los hechos nuevos aparecidos en música son menos conocidos que los ocurridos en pintura, por ejemplo el surrealismo, el cubismo, el arte abstracto o la creciente influencia que cobran en cada museo las artes primitivas. Sin embargo, esos hechos revolucionan la música, no solo en sus manifestaciones, sino también en sus principios. 3 hechos nuevos los citaremos en el orden de importancia que generalmente se les atribuye, considerando, por nuestra parte, que esta importancia es de orden inverso. El primero es de naturaleza estética. Una libertad cada vez mayor en la factura de las obras, consagra, en medio siglo, la evolución acelerada de la música occidental. No solamente se trata de una ruptura progresiva con las reglas del contrapunto y armonía enseriadas en los conservatorios, sino de una renovación de las estructuras musicales. Hablar de disonancia y politonalidad con relación a esa estructura bien definida que es la escala occidental, es una cosa, pero otra muy distinta es incidir sobre la propia estructura, bien empleando una escala de 6 tonos, como hizo Debussy, o como lo ha hecho Strindberg con el empleo de una escala de 12 semitonos, donde las disposiciones canónicas del dodecafonismo pretenden eliminar toda tonalidad. A partir de este momento algunas nociones, incluso intentos, como el de la Klangfarbenmelodie, serán el inicio de una curiosidad volcada hacia el empleo de estructuras específicas distintas a una estructura de alturas. 1. Literalmente, melodía de timbres, que consiste en una sucesión de sonidos de la misma altura, pero con timbres diferentes. 20. Pierre Schaeffer. El segundo hecho es la aparición de técnicas nuevas, ya que las ideas musicales son prisioneras, más de lo que creemos, del utillaje musical, así como las ideas científicas lo son de sus dispositivos experimentales. En efecto, 2 modos insólitos de producción sonora, conocidos bajo los nombres de música concreta y música electrónica, nacieron casi en el mismo momento, 1945 y 1950, respectivamente, y a ellos se vino a unir enseguida un poderoso auxiliar: el ordenador. Durante más de 12 años estas tentativas se han opuesto entre sí antes de revelar ciertos aspectos complementarios.
La música concreta pretendía componer obras con sonidos de cualquier origen, especialmente los que se llaman ruidos, juiciosamente escogidos, y reunidos después mediante técnicas electroacústicas de montaje y mezcla de las grabaciones. Inversamente, la música electroacústica pretendía efectuar la síntesis de cualquier sonido, sin pasar por la fase acústica, combinando, gracias a la electrónica, sus componentes analíticos que, según los físicos, se reducen a frecuencias puras dosificadas en intensidad que evolucionan en función del tiempo. Así se afirmaba con fuerza la idea de que todo sonido era reductible a 3 parámetros físicos, 2 cuya síntesis, posible a partir de entonces gracias al ordenador, podría hacer inútil en un plazo de tiempo más o menos largo, cualquier otro recurso instrumental, ya fuera tradicional o concreto. Tanto en un caso como en otro, las obras creadas a partir de estos nuevos medios ofrecidos por las técnicas electroacústicas, o puramente electrónicas, quedaban curiosamente marcadas por una estética particular. Estas dos clases de música, si podemos nombrarlas así provisionalmente, presentaban, obviando problemas de estética, inquietantes anomalías. La una no se escribía y la otra se cifraba. Bien por defecto o por exceso hacían algo más que contradecir la notación tradicional. Se pasaban. Una tenía que renunciar ante un material sonoro cuya variedad y complejidad escapaban a todo esfuerzo de transcripción. La otra, resultaba anacrónica, ya que la aproximación de la partitura tradicional palidecía ante la precisión de un rigor tan total. El tercer hecho concierne a una realidad muy antigua, en vías de desaparecer de la superficie del globo. Se trata de los vestigios de civilizaciones y geografías musicales distintas a la occidental. Este hecho no parece haber tenido aún para nuestros contemporáneos la importancia que merece. La etnología se ha ligado y se ha referido en primer lugar a su propio objeto, más que al fenómeno musical que sus descubrimientos podían iluminar. Y los musicólogos, salvo excepciones, no parecen preparados para descifrar estos lenguajes que debían proporcionarnos las llaves de un verdadero universalismo musical. 2. La frecuencia medida en hercios, hercio. La intensidad medida en decibelios, dB. El tiempo, medido en segundos, s, o milisegundos, ms. Tratado de los objetos musicales 21. Los musicólogos, confiados en su propio sistema, se han dedicado a reducir los lenguajes primitivos o exóticos, a las nociones y términos de la música occidental. Y no es sorprendente que la necesidad de una vuelta a las fuentes auténticas haya sido precisamente afirmada por los músicos más modernistas, los de la música concreta en particular, que se encontraban forzados por su propia experiencia a poner seriamente en duda el valor de ese mismo sistema. Los 3 impases de la musicología. Uno de estos impases es el de las nociones musicales. Las músicas más aventuradas de la época, al igual que las más primitivas, ya no solo niegan la escala y la tonalidad, sino la primera de las nociones. La de nota musical, arquetipo del objeto musical, fundamento de toda notación, elemento de toda estructura melódica o rítmica. Porque ningún solfeo y ninguna armonía, aunque sea atonal, puede dar cuenta de cierta clase de objetos musicales, especialmente de los utilizados por la mayoría de las músicas africanas o asiáticas. El segundo impasse es el de las fuentes instrumentales. Cualquiera que sea la tendencia de los musicólogos para encuadrar en nuestras normas los instrumentos arcaicos o exóticos, se encuentran bruscamente desarmados ante las nuevas fuentes de sonidos concretos o electrónicos que, oh sorpresa, hicieron alguna vez buena pareja con los instrumentos africanos o asiáticos. Más inquietante aún sería la eventual desaparición de la ejecución instrumental. Asistiremos a la desaparición de la orquesta y del director de orquesta, a punto de ser reemplazados por bandas magnéticas y altavoces. El tercer impasse es el del comentario estético. En su conjunto, la abundante literatura consagrada a las sonatas, cuartetos y sinfonías suena a hueco. Solo la costumbre puede enmascarar la pobreza y el carácter inconexo de estos análisis. Si descartamos toda clase de consideraciones complacientes sobre los estados de ánimo del compositor o los del exégeta, nos quedamos reducidos a la más seca enumeración, en términos de tecnología musical, de sus procedimientos de fabricación, o, en el mejor de los casos, al estudio de su sintaxis. Pero no hay verdadera explicación del texto. Quizás no haya motivo para asombrarse. Quizás la buena música, al ser ella misma un lenguaje, y un lenguaje específico, escape radicalmente a toda descripción y a toda explicación por medio de palabras. Pero, en suma, más nos valdría confesar que no sabemos gran cosa de la música.
La música a priori en los momentos de crisis, que nos hacen dudar a la vez de las nociones recibidas y de nosotros mismos por haberlas recibido anteriormente. 22 Resulta una reacción natural volverse hacia la ciencia, y en particular hacia las más prestigiosas del momento: las matemáticas y las ciencias físicas. Así se podría explicar históricamente la importancia de la tendencia doctrinal, que desde hace años busca afanosamente en ellas un modelo y un apoyo. A partir de la música serial, cuyas reglas ya se formulaban como un álgebra, se han elaborado músicas a priori en las que la preocupación dominante parece ser el rigor intelectual, con un total dominio de la inteligencia abstracta sobre la subjetividad del autor y sobre el material sonoro. Además es la ciencia, concretamente la acústica, la que debería garantizar una rigurosa correspondencia entre la construcción sonora y la construcción intelectual. Dado que nadie duda de que las nociones musicales son reductibles a las definiciones de la acústica, preferiremos estas a aquellas, más contingentes y aproximativas. El material electrónico ha permitido al compositor, como hemos visto, familiarizarse con la noción de parámetro, y con el cálculo de la variación de todo fenómeno sonoro en función de estos parámetros. De esta manera hemos asistido al nacimiento de obras incontestablemente nuevas, e interesantes bajo este punto de vista, pero muy decepcionantes en otros planos y de dudosa supervivencia. Puede ocurrir que nuestro oído se haga a ellas, ya conocemos el asombroso poder de adaptación del oído musical, o que no se haga, y que todas estas obras, independientemente de sus cualidades intrínsecas, jamás lleguen a constituir un lenguaje inteligible. Habrá que remitirse a la posteridad para confirmar a toda una generación en lo que deben ser su vida y su obra. El riesgo es honorable, pero lo que está en juego es grande. ¿No sería posible ver algo más claro si analizamos los dos postulados sobre los que reposa todo el sentido de tal empresa? El primero no es el peor. Una música rigurosamente construida debe ser inteligible. Solo se oponen a ello nuestros hábitos y nuestra obstinación en conducirla a un lenguaje tradicional. Pero ¿dónde se aplican los cálculos que deberían garantizarnos la rigurosa coherencia de la construcción? Ya lo hemos visto. Al sonido tal y como lo definen y miden los técnicos en acústica. ¿Y es esto lo que nosotros oímos? De este segundo postulado depende evidentemente el valor del primero. Si en efecto nuestro oído funciona como un receptor acústico, existirá la posibilidad de que una música elaborada según estos parámetros, llegue a serle accesible algún día. Pero ¿y si no es así? Si estas obras intelectual y acústicamente irreprochables no se dirigiesen en realidad más que a un oído teórico que jamás será el nuestro, entonces ¿no resultaría absurda la apuesta? Desde este momento afirmamos lo que pensamos demostrar en esta obra. La apuesta se ha perdido. La correspondencia entre música y acústica es lejana. La experiencia nos prohíbe reducir tan alegremente los hechos de la percepción humana a los parámetros que miden los aparatos. Pero para que esta experiencia tenga lugar, tenemos que volver de nuevo a la investigación, y definir otro método. La música concreta. Cuando en 1948 propuse el término de música concreta, creía marcar con este adjetivo una inversión en el sentido del trabajo musical. En lugar de anotar las ideas musicales con los símbolos del solfeo, y confiar su realización concreta a instrumentos conocidos, se trataba de recoger el concreto sonoro de dondequiera que procediera y abstraer de él los valores musicales que contenía en potencia. Esta expectativa justificaba la elección del término y marcaba la apertura de direcciones muy diversas para el pensamiento y la acción. Pero primeramente hubo que ajustar el precio de la ganga. Era aún la época de los tocadiscos y únicamente el surco cerrado permitía tallar en los sonidos los recortes que nos llevaban a los collajes. Pensábamos en los precedentes de la pintura, y el paralelismo con una pintura no figurativa, llamada abstracta, nos llevaba directamente a las antípodas de lo concreto. Pero no íbamos a llamar abstracta a una música que se privaba de los símbolos del solfeo y trabajaba en el propio sonido vivo. De ahí a imaginar una reciprocidad entre pintura y música, no había más que un paso, que enseguida franquearon algunas gentes de espíritu simétrico. Decían: la pintura figurativa toma sus modelos del mundo exterior, en lo visible, mientras que la pintura no figurativa se apoya en valores pictóricos forzosamente abstractos. 4. A la inversa, la música se ha elaborado primeramente sin modelo exterior, y solo remitía a valores musicales abstractos, y ahora se hace concreta, figurativa podríamos decir, cuando utiliza objetos sonoros 5 extraídos directamente del mundo exterior de los sonidos naturales y de los ruidos.